Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast cultural de la Universidad Popular número 5. En primer lugar, quiero decir o recordar, para los que no sepáis, este año la Universidad Popular estamos celebrando el 40 aniversario. Con este motivo hoy vamos a hacer un podcast un poco especial. Hoy hablaremos de proyectos culturales, circuitos expositivos, producción, artistas y, cómo no, de gestión cultural. Para ello tenemos el privilegio de contar con unos invitados muy especiales. Contamos con la presencia de 3 pesos pesados en gestión cultural. Hoy nos acompañan Pepe Ayelo Pérez. Él es nacido en Villena, de formación autodidacta y multidisciplinar. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la dirección de la Casa de la Cultura de Villena, aunque también ha realizado incursiones en el ámbito de la empresa privada y en la política local. Sus primeros contactos con el mundo de la cultura fueron a través de asociaciones en los años 80, cuando comenzó con esta andadura cultural. Más tarde, su incursión en la empresa fue la creación de la librería Ítaca con unos compañeros. Participó en Semanas del Libro, en actividades culturales. Después tuvo una incursión en política, estuvo durante 8 años en política para volver directamente pues, a la gestión cultural, desde el año 88 creo que es, ¿no? O en el 91 hasta la actualidad, son muchos años. Después está con nosotros José Ángel Jesús María, él es de Requena, licenciado en Bellas Artes, desde el año 88 director de cultura en el área de Requena, ha gestionado los museos, salas de exposiciones y teatros en aquella zona. Tienen 2 museos, cuentan con 2 museos, el Museo de Arqueología y un museo de arte contemporáneo. Salas de exposiciones, una comenzó en los años 80, también cuentan con 2 teatros en la localidad y espacios de iglesias desacralizadas donde se hacen actividades pues, destinadas a conferencias, exposiciones, conciertos. Bueno, y actualmente sigue en activo en Requena con mucho por hacer y mucho hecho todavía y mucha experiencia. Después tenemos a Juan Luis García del Rey. Juan Luis García del Rey fue profesor de magisterio, licenciado en Historia Contemporánea. Desde el año 83 hasta el 2019 ha sido director de Cultura de la Universidad Popular. Él abrió esta casa en el Ayuntamiento de Almansa. Él vino con su proyecto cultural para lo que quería que fuese un proyecto cultural desarrollado en Almansa. Es representante del Ayuntamiento de Almansa en la Red Española de Teatro y Auditorios y en la Red de Teatros de Castilla-La Mancha. Ha formado parte también de la Junta Rectora, Comisión Pedagógica y Comisión Revisora de Cuentas en la FEUP, Federación Española de Universidades Populares, en distintos periodos. Es miembro del Comité Técnico de Cultural Albacete y el Circuito Girarte y ha formado parte en la ejecutiva de la Asociación Regional de Técnicos de Cultura, ARTEC. Como veréis, son unos invitados muy especiales, con los cuales creo que tienen mucho que contar y mucho que aportar al mundo de la cultura y a la gestión cultural. Para entrar en contexto y que nuestros oyentes sepan en concreto de qué proyecto vamos a arrancar o de qué vamos a empezar a hablar, quería que definierais qué es Girarte. Bueno, empezar el que queráis. Pues es un proyecto de gestión cultural de las artes plásticas, un proyecto que se inicia con la voluntad de que los ciudadanos de ciudades medianas y pequeñas puedan acceder al mundo del arte contemporáneo con los mismos medios y los mismos derechos que los ciudadanos de grandes ciudades. Y esa ambición es la que nos empujó a un grupo de gestores culturales de diferentes, bueno, de 3 provincias diferentes, de 2 comunidades autónomas, pero al final próximas, no estábamos tan alejados, a echar adelante este proyecto que en definitiva iba a cubrir un vacío, porque como comentábamos, la gestión cultural siempre ha atendido a nivel profesional la programación de teatro, de música, de danza, de artes escénicas en general, incluso de literatura, pero la plástica parece que está reservado para los grandes museos de las grandes ciudades y que en las ciudades pequeñas y en los pueblos pues nos tenemos que conformar con esas salas de exposiciones municipales que se dedican
a los aficionados locales, a las exposiciones escolares y como mucho a presentar el trabajo de algún artista local un poco más destacado, pero no a interferir directamente y a traer directamente a nuestros territorios, a nuestras ciudades, el arte contemporáneo de primera línea nacional e internacional, que es lo que hizo Girarte. Bueno, yo creo que prácticamente lo he hecho todo, pero yo creo que Girarte hay parte donde se debe compartir, una cosa que yo creo que es fundamental, es decir, aquello de no cerrarse en su propio despacho, no encerrarse en su propio centro cultural y no encerrarse en su propio pueblo, sino de iniciar proyectos compartidos, algo que ahora se habla mucho, es decir, de lo colaborativo o del trabajo en red. Yo creo que Girarte se adelanta a su tiempo, sí, se adelanta porque todos sabíamos, y así quedó demostrado, que la unión hace la fuerza y que se es mucho más fuerte y se hacen proyectos mucho mejores si se hacen colaborando con otros que tengan los mismos intereses. Eso nos lleva a que Girarte primero nos hace aprender de nosotros, de todos, es decir, cuando tú trabajas con otros compañeros que tienen las mismas inquietudes, lo que estás haciendo es aprender. Por otro lado, estás también educando a la población o transmitiéndole el mensaje a la población que no únicamente se tiene que mirar hacia adentro, sino que se tiene que mirar hacia afuera y que se tiene que intentar ver otras realidades. Y el gran secreto para mí de Girarte, o lo troncal, fue que acercó el arte contemporáneo a los ciudadanos de una manera que no se había hecho hasta entonces en ninguna población de las nuestras, y también la relación con los artistas, es decir, para nosotros yo creo que la generosidad que tuvieron esos artistas, que no necesitaban para nada mostrar su obra en ciudades como Villena, como Requena, como Almansa, porque ya no lo necesitaban, sin embargo, tuvieron la generosidad, de mostrar su obra y, cuidado, prestarla para muchos meses, porque hay que pensar que éramos 5 o 6 entidades y la obra iba viajando de un lugar a otro, obra muy valorada. Ya me gustaría, y esto lo digo como crítica, encontrar en este momento esa generosidad que muchos de ellos tuvieron, como Canogar, Iturralde o José Luis Sánchez, ¿no? Que no solo prestaron su obra, sino hicieron también de vehículo de transmisión para que otros se enamoraran del proyecto y vinieran a exponer con nosotros. Yo totalmente de acuerdo. Y además yo creo que también coincidió con un interés de la sociedad, probablemente también de las instituciones, que era aquello que también en universidades populares se hablaba de democratizar la cultura. Es decir, todo esto que han dicho iba dirigido a algo que en principio todo el mundo en ese periodo se tenía claro: había que democratizar y acercar. Es decir, ahora ya no se habla tanto de democratizar la cultura. Sí, descentralizar de alguna manera. Pues yo creo que eso ayudó bastante. Y luego una perspectiva que a mí me pareció muy, muy interesante y que con el tiempo yo creo que se ha ido haciendo notar más, es que Girarte, yo creo que para nosotros también fue un lugar de encuentro, porque me refiero de gestores y gestoras, ¿no? Quiero decir que en aquel momento prácticamente todos estamos cada uno en nuestro pueblo, y aunque nos conocíamos, pero no había ese trabajo en común. Yo reconozco que hemos aprendido todos en esos encuentros, en esa gestión, en esa puesta de imaginación en común, porque ha habido creatividad, que yo creo que tiene también lo que es la gestión cultural, quiero decir, sí, claro. Aparte de la aplicación, digamos, a la realidad social, está esa parte también artística, por decirlo así, de creación, ¿no? Y entonces yo creo que yo desde luego aprendí muchísimo de toda esta experiencia, y yo creo que eso también forma parte de lo que era Girarte, ¿no? Dentro del trabajo propio de todos nosotros. Y precisamente ahondando ahí, realmente Girarte nace
por la coincidencia en unos cursos que organizaba la Diputación de Valencia para gestores culturales y que nos juntábamos allí mucha gente, entre ellos los que hicimos Girarte, y que esa coincidencia en el espacio, pero también en las maneras de trabajar, en la manera de entender, la manera de que la plástica es un área que tenía mucho potencial, nos hizo el plantearnos, bueno, vamos a hacer algo juntos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Algo que nos apetecía mucho el poder compartir, es decir, compartimos las ideas y la manera de trabajar, vamos a compartir un proyecto en común, y de allí nació como vehículo de eso, de compartir y de aprender, que es una cosa que no hemos dejado de hacer nunca. Empezamos haciendo cursos de formación y nos jubilamos haciendo cursos de formación. Sí, efectivamente. Es una cosa... Eso es bueno, siempre ¿no? aprendiendo, Muy bueno. eso está bien, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo creo que también, como más o menos tenéis la misma edad, empezasteis en la misma época, en los 80, entonces el salto, pero me parece muy importante el salto que disteis de la programación local, municipal, o sea, al salto de implicaros 3 provincias distintas, como bien habéis dicho, en 2 comunidades distintas, porque también tenéis que contar con los municipios. ¿Cómo era esa relación institucional? Porque claro, cada uno teníais que contar con vuestro municipio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación institucional con los distintos municipios? Bueno, yo creo que la clase política está mucho más abierta, eso en principio, y estaba menos colonizada por los nacionales estos que no hacen nada más que inventarse trámites para que no cumplamos los objetivos. Es fundamental tener en cuenta que en Girarte no mediaba ni un solo papel, es decir, era como la palabra dada, es decir, pero estoy hablando desde el presidente de la Diputación de Albacete hasta el alcalde de Villena o el alcalde de Almansa o Requena, quien estaba, es decir, era simplemente se buscó la manera más eficaz y más rápida, sin incumplir la ley, para poner en marcha un proyecto común. En este momento, una de las dificultades que tendría Girarte es que siempre habría un interventor o un secretario que interpretara la ley para decir que es imposible, ¿no? Con lo cual, estamos en la situación en la que estamos, es decir, la clase política sí que lo entendía y lo veía bien, de diferente color político, lo veía bien para el desarrollo cultural de sus poblaciones, y a partir de ahí lo que hacía era confiar en sus técnicos. Muy importante. Y los técnicos que queríamos, pues hacer una gestión eficaz, que no nos generara más trabajo que el necesario y que permitiera que el proyecto siguiera adelante. Y esto era tan sencillo como el compromiso de que cada población asumía el coste de la exposición que podríamos decir que comisariaba y que posteriormente cedía al resto. Esto era un sistema de confianza que en los casi 30 exposiciones que se hicieron, si no recuerdo mal, nunca falló. Nunca falló. Es decir, la corresponsabilidad, ni más ni menos. Bueno, pero también tuvo que haber mucha coordinación ahí. Hombre, claro, quiero decir, no había papeles, pero había muchas reuniones. Claro. Y de hecho sí habían papeles, porque hay, o sea, qué se iba a editar, cómo se iba a editar, quiero decir, había mucha documentación. Lo que pasa es que no había contratos, creo que incluso intentamos formalizar como un convenio, que al final ni siquiera lo firmaron, pero bueno, la documentación estaba. Yo lo que estaba claro es que nos sentíamos respaldados, es decir, esa era la pregunta. Los responsables ¿Teníais de el los respaldo ayuntamientos político claro, y la confianza en los gestores? Claro. Y llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Bueno, yo pondré un eficaz. ejemplo, es decir, Villena es de las ciudades promotoras de Girarte y hay un momento dado, creo que es en el 95, gana a la derecha en Villena y la exposición de este señor, de Jordi Teixidor, que pagaba a Torrente, si no recuerdo mal, que comisariaba a Torrente, pues como al señor alcalde, que era pintor realista, no le gustaba la pintura no figurativa, decidió que no salíamos de Girarte. Es decir, el que hizo no confiaba
en el técnico ni en la organización. Bueno, también entonces, de esto ha habido sus antecedentes. Claro, también. claro. O sea, que una persona decidiera que un artista contemporáneo no participaba y sacara a su municipio de este proyecto, Claro. Pero yo Sí, creo que luego volvió. Claro, evidentemente. Luego volvió. pero que en general El apoyo institucional sí que lo había tenía. confianza, confiaban en, digamos, En lo que eran el los proyecto gestores y lo que- culturales y y en los lo que estábamos proyectos. poniendo en marcha, ¿no? Que no había... Si era los 80 fueron los inicios y todos De todo el género. éramos inconscientes en lo que nos metíamos, pero los 90 nos arrastró la ilusión y la fuerza de esta España del 92, de la Expo de Sevilla, de Barcelona 92, pues eso, que España colocó se abría. España en el mundo, y nosotros esa era la ola que teníamos que llevar a cualquier parte, a cualquier rincón del territorio, y nosotros estábamos... Yo creo de todas formas que, es decir, ocurría, es decir, una cosa que yo echo de menos en este momento, es decir, el peso de la cultura sobre la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, yo creo que finales de los 80 hasta principios del siglo XXI todavía la cultura en los municipios tenía su peso. La gente que accedía a las concejalías de cultura normalmente era gente que tenía un cierto interés por el desarrollo cultural de la población. Yo creo que en este momento bastante menos, y eso hace también que cuando la institución no considera importante la cultura para el desarrollo de la persona, el ciudadano acaba no considerándolo también. Claro. Y ahora vivimos tiempos de... Las bibliotecas siguen estando abiertas, a nadie le negamos que vaya a una sala de exposiciones, pero lo que promociono es que cuando acabes de trabajar te vayas al gimnasio, a nadar, a correr, a andar, que no está mal, pero eso se está haciendo en detrimento del dinero que se pone en la cultura, de la construcción de espacios culturales. Es decir, que en este momento yo creo que la cultura no está de moda como lo estuvo No en tiene el aquel peso como que tenía en los 80 y Sí. el arrastre que tenía por parte de las instituciones Claro. en los 80. Y un poco De también- creérselo también. Sí. De querer llevarlo al pueblo y que el pueblo se culturizara. Y un poco, haciendo también un poco de historia, fíjate que en la primera edición de Girarte entra Altea, y es la primera que se descuelga. descuelga del proyecto, precisamente por falta de apoyo político. Claro. Torrente, que también entró desde un principio, pues también ahí hay un cambio y se descuelga también. Al mismo tiempo entró Alcida, La Diputación de Albacete, después, IBI, sí. y al final IBI. Es decir, que nunca hemos sido un grupo homogéneo. sino Homogéneo, que ha ido- sí. Quizás somos el tronco... Somos los Sí. más Sois los persistentes. troncales. Los más Nos persistentes. hemos estado siempre, Sí. pero luego han entrado y salido con un proyecto que no podía crecer mucho más, porque esto de intercambiar y de circuitar una exposición en 6 municipios es una cosa que te lleva prácticamente un año, y que los artistas no les puedes pedir que inmovilicen La obra, que eso también es un detalle en la Uno de los gestión. hándicaps, sí. Sí. Los artistas de Girarte son estos artistas que han sido importantes, pero ya no están en la cresta del aula, no están siendo demandados por el mercado del arte, sino que ya es gente que empezaba a tener un espacio más maduro y menos activo. Con lo cual sí que podían acceder a tener tiempo para recorrer nuestras 6 ciudades en 6 momentos que a veces incluso les pedíamos más de eso, porque venían a inaugurar la exposición y luego los invitábamos otra vez a dar una conferencia o a hacer una presentación o a hacer una visita guiada. Es decir, que sí que requería un compromiso por ellos. Claro, tampoco les puedes decir que estén años dedicados a un proyecto local, aunque los artistas siempre valoraron todos el acercamiento a este mundo real, porque los artistas están acostumbrados al mundo de las galerías, al mundo de los museos, al mundo de los críticos, al mundo de los periodistas del sector, y poco a hablar con el público real, con la gente del pueblo, la gente de la calle que entra en una sala de exposiciones a disfrutar de una obra. Con lo cual para ellos también fue muy enriquecedor, y siempre dicen que les aportó puntos de vista
y que el intercambio era real, porque al final pues, siempre hay intereses, siempre hay posiciones y con la gente de nuestros pueblos. Yo recuerdo la inauguración de Michavila, que no había manera de tirar a la gente del pueblo de la sala. Todo el mundo quería hacerse la foto con Michavila, porque la obra de Michavila además es una obra agradable, bonita, positiva, pero es que además Michavila fue profesor de la Escuela Normal de Valencia, con lo cual todos los maestros de la comarca se vinieron a ver a su profesor de dibujo y a tener recuerdos, pues eso, de años, porque ya Michavila tenía muchos años cuando expuso en Girarte. Y ese contacto directo. estrecho. Y yo creo que también, desde la perspectiva de ellos, en muchos casos, también es como que retomaron esa importancia que decías tú, quiero decir, todavía eran muy reconocidos nacional e internacionalmente, pero claro, habían generaciones que estaban ya tirando mucho, pero yo creo que sí que recuperaron esa presencia o esa sensación con respecto al público. Y claro, el público que asistía a esas exposiciones, que salvo algunos pocos que podían o habían ido a ver o que tenían exposiciones fuera de las ciudades o no sé qué, es decir, su descubrimiento, digamos, de las artes plásticas se hace a través de ellos, quiero decir, claro, que habían sido referencia quizá en otra generación, ¿no? Claro, pero también hay una intención clara de poner en circulación eso, es decir, nosotros sabíamos que era necesario que los informalistas, es decir, la gente que había estado alrededor o cercanos en generación de los artistas del Museo de Cuenca, no podían caer en el olvido en beneficio de cosas que eran ya más mediáticas o de obras que eran mediáticas. Pero, sin embargo, eso también hizo que Girarte tenga, yo diría que como dos líneas, ¿no?, muy definidas, ¿no?, de ese reconocimiento, por un lado, a estos artistas, como, pues no sé, pues como Canogar o como el mismo Michavila se me dio el santo a la cabeza, pero José Luis Sánchez, Farrera, Vaquero Turcio, sí, con también pedir que estuvieran artistas que en este momento estaban, no eran nobles, estaban desarrollando su carrera, que eran maduros, que estos sí realmente, estoy pensando en Manolo Goy en este momento, o el propio Antoni Miró, o Iturralde, yo qué sé, pues empiezo. La exposición de Iturralde hoy día no la podríamos hacer. ¿No? No, es imposible. Es decir, lo que nos costaría traer esa obra en este momento, la generosidad que tuvo ya en ese momento fue mucha, pero hacer una exposición de Iturralde ahora es imposible. Sin embargo, ellos han estado siempre y apoyaron la iniciativa. Si algún artista dijo que no a las propuestas de Girarte, fue por temas de agenda. Fechas, sí. Era imposible. Recuerdo de hablar con Miquel Navarro en su momento, y Miquel le dice, es que tengo que meter eso en medio de la inauguración que tengo en Lisboa, otra que tengo en Bruselas, un proyecto que tengo en Londres. O Carmen también. Carmen Calvo. Carmen Calvo. Y Barrola creo que también lo intentamos. Sí. Claro. Y Barrola, el problema fue de agenda médica, más que de agenda artística, que también estaba con el proyecto de Blanes y todo aquello, pero fue un problema de su enfermedad que le impedía meterse en estos velas, además desde allá, desde el País Vasco. No obstante, yo pienso que si las instituciones quisieran, y sobre todo me estoy refiriendo a administraciones provinciales y autonómicas, exposiciones de obra gráfica que pueden llevarse a todos los sitios, solo es cuestión de comprar una pequeña colección y que vayan girando. Es decir, eso yo creo que es una manera de acercar el arte contemporáneo desde las poblaciones de la España vaciada hasta las poblaciones de mucho mayor tamaño, porque eso a lo mejor una población sola no lo puede comprar, o no lo podemos hacer como en Girarte de alguna manera en común, porque como compra ceder la obra en este momento, eso sería imposible, pero una administración supramunicipal lo podría hacer perfectamente.
De todas maneras, yo sigo pensando que el secreto de Girarte no es que tengamos un papa diputación, claro. un papa Sí. un gobierno autónomo que nos solucione la vida, sino que son gestores culturales formados y con intención de llevar una gestión de artes plásticas y la colaboración. Y pienso que es complicado ahora, de hecho no se hubiese muerto el proyecto si no hubiesen habido condiciones para que no siguiera, pero que ese es el valor de lo que tiene y que por ahí es por donde habría que caminar, es decir, proyectos de colaboración y de puesta en valor y de un programa de artes plásticas que yo en Castilla-La Mancha no lo sé, pero en la Comunidad Valenciana no ha existido desde la fundación de la Comunidad Valenciana hasta la actualidad. No ha habido ningún gobierno autonómico que haya mantenido un plan de exposiciones de artes plásticas, un plan de gestión de la plástica a nivel del territorio. No, incluso de formación de los gestores en artes plásticas, que es uno de los grandes problemas que yo creo que tienen ahora los nuevos gestores culturales, que hay mucha atención a la promoción de las artes escénicas, a la gestión de las artes escénicas. No existe, por ejemplo, el referente de red de teatro y auditorio, no existe el referente en el país de la red de salas de exposición a la promoción de las artes visuales. No hay, a los gestores no se les forma en gestión de las artes visuales. En la gran pregunta, es decir, que todos nos hacíamos, ¿quién de mi población en este momento está desarrollando una carrera artística fuera de mi localidad, que es importante que mi población vea? Yo creo que eso es una cuestión que todos, de una manera u otra, hemos planteado, nos hemos planteado. Las nuevas generaciones no se lo plantean porque tampoco se les educa a que se lo planteen, ¿no? En tener esa sensibilidad. En Castilla-La Mancha, desde luego, no hay nada parecido a una red de salas. Se ha intentado, yo creo que desde Artec, en al menos 2 ocasiones se ha intentado con la Junta de Comunidades, porque en realidad es un proyecto, digamos, que sale barato, entre comillas, quiero decir, porque lo único que hicimos es proponer desde la gestión cultural que simplemente la Junta de Comunidades reuniera a los que estábamos programando con sala y propusiera lo que hacíamos en Girarte, a que el camino ya estaba trillado, quiero decir. Y además hay una gran ventaja, y es que a nivel local cada uno, que eso ya lo vimos, cada uno preparaba sus exposiciones a nivel local y tenía que hacer todo el trabajo igualmente, que si se giraba. Sí. De tal manera que tú sí que trabajabas y preparabas dentro de los parámetros que todos acordábamos, pero tú preparabas una exposición, comisariabas todo el trabajo y luego la facilitabas. Quiero decir, claro, tú haces una y recibes 5. Entonces, quiero decir, a nivel de trabajo y de rentabilidad en la gestión es muy interesante. Pues eso trasladado a Castilla-La Mancha es simplemente, aunque fuera solo, es decir, ya no vamos a este nivel, pero de lo que hablabas tú, de tener gente interesante según qué municipios y empezar, aunque sea modestamente, decir, bueno, aquí hay gente que está en artes plásticas o visuales y merece la pena que se conozca, pues vamos a hacer una pequeña red y nos ayudamos unos a otros y ayudamos a esos artistas. Yo participo en este momento en una red que se llama Ars Nostre, que desgraciadamente no la puede propiciar una administración pública, la propicia una asociación privada. Y el secreto es el mismo, ya es una copia casi fidedigna de lo que hacíamos en Girarte. La única diferencia, que es una convocatoria que hace la asociación para que artistas presenten su obra, un jurado profesional y prestigioso, que ya es un premio que le seleccione la obra, claro. Se paga por estancia, cosa que no se hacía anteriormente, sino, claro, si un artista, si seleccionas 40 obras a 40 artistas que van a estar esa obra girando casi 2 años, pues se le paga una pequeña indemnización por el préstamo, tienen la posibilidad también de sustituir y se da un premio de 2.000 euros. Bueno, pues para que eso encaje en la administración pública,
es imposible. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues con una acción privada, cuando todos los que están dentro son salas públicas. Salas públicas, ¿no? Es que así. Claro, pero entonces esto se llevaba desde los municipios, de Claro. instituciones locales, Claro, desde directamente, claro. públicas, y a los artistas no se les pagaba en ningún momento. No. Es por volver al tema de Girarte, Sí, sí. porque empezasteis creo que 4 municipios, os lanzasteis en 4 o esta... 5, no recuerdo mal. 4 o 5 yo creo que municipios. 5, ¿no? Empezó Villena, empezó, bueno, vosotros 3 Altea, empezasteis, empezó Torrent. Altea, Torrent. Altea y Torrent. Al año siguiente se incorporó la Diputación de Albacete, pero ya no como Diputación, ¿Al año creo, siguiente o a la otra? sino No me como acuerdo. municipio. En principio, Íbamos yo creo por- que es a mitad en de las la mismas a mitad- condiciones. en la misma a mitad del primer proyecto. Comenzaste- Teixidor ya lo tuvo. Comenzasteis en el 93, Sí, que ha sido un hubieron proyecto fases. muy longevo, Ya y hubieron hubo como varias 5 fases. fases, ¿no? Llamamos fases. O 5 proyectos, sí. Sí, 5 proyectos. Las fases, o sea, pasar de una fase a otra era por los municipios que intervenían y salían. En principios era el acuerdo... como El se ha ciclo. dicho, El ciclo. 5 municipios, El acuerdo, 5 cinco exposiciones. 5 artistas, 5... que circulaban los 5. Cuando se acababa, se había acabado. La fase. Se y iniciaba comenzabais la otra. siguiente. Decía Pepe, era un compromiso de caballeros. Claro. Aquí no había convenios ni De buena voluntad, también. ni- Yo quiero de destacar, trabajar así. yo creo que me gustaría destacar una cosa que es muy importante, y el papel que jugó la Diputación de Albacete, que en todo momento se comportó como uno más. Eso es fundamental. Eso es lo que recordar. decía, entró como una sala más. Como una sala no más. como Diputación, otro estamento superior. Podría haberse permitido salirse del tiesto y todo lo contrario, fue tremendamente respetuosa y además incluso ayudó a que el proyecto se hiciera mucho más grande, porque evidentemente el potencial económico de una diputación pues permitía que a lo mejor artistas a los que una población no hubiera llegado, pues la Diputación llegaba, ¿no? Yo creo que es de Y se reconocer ahí ajustó, el papel de Flora. se ajustó al Sí, proyecto. sí, eso es cierto. Y luego os coordinabais en las itinerancias, en la producción, en el transporte, Claro. en el contacto con los artistas. ¿Cómo hacíais esta selección? Pues en principio nos juntábamos diciendo, bueno, nueva fase. ¿Qué líneas? Lo que estaba contando un poco Pepe antes, es decir, está muy claro las líneas de los informalistas, pero también la nueva figuración con el grupo valenciano de Armengol, Boys y Eras, luego Castejón, que entró también en ese paquete, y acabamos con Ánzale también, entra dentro de esas nuevas figuraciones, de que teníamos líneas de tendencias artísticas que queríamos mostrar y que íbamos combinando, y entonces cuando iniciamos una fase, decir, pues yo tengo el contacto con Se fulanito, hacían propuestas, sí. Claro. teníamos que seguir por aquí, pues el contacto con Pepe Hernández, yo recuerdo que me lo pasó Flora, y yo me fui a Madrid a hablar con él para hacer una exposición que iba a hacer yo, pero así íbamos intercambiando un poco la información, y cuando ya lo teníamos cerrado, pues bueno, estas son las propuestas, van a haber estas exposiciones de estos artistas, cada pueblo se responsabilizaba de una y se dedicaba a hacer todo el trabajo de comisariado de esa Se exposición. coordinaban las Se fechas, coordinaban las fundamental, fechas, claro, porque, para claro, que fueran El consecutivas. artista cedía la obra en un Sí. periodo, Sí. unos meses. Claro. Sí, Y en y esos para eso meses había que tener muy vosotros claro el hacíais las periodo. itinerancias por todas las salas. Y luego no había mayorías, es decir, todos los artistas tienen que ser consensuados. Consensuados por todos. No había aquello de Eso es. votamos, sino O sea, Tenía que proponían tenerse Sí, sí. claro. y que fuese pues conocidos de uno, de otro, de tal, os marcabais una línea y os lanzabais a Se por este proponían artista y en se concreto. evaluaban, y todos tenían que tener el voto de todos. es un poco como Sí. al artista que tú puedes llegar solo, lo haces tú solo. Al artista que necesitas el apoyo de los demás, económico, de estructura, es el que merece estar en el proyecto, por decirlo de una manera más o menos directa. Es decir, claro que Almansa podía hacer a lo mejor una exposición de José Luis Sánchez, pero 5 de ese tipo no podría hacer. Claro, José Luis Sánchez fue Claro, el primero, ¿no, claro. Juan Luis? En nuestro caso, sí. En este caso fue la Bueno, primera nosotros que lo tuvimos comisarió claro. a Almansa. Bueno, desde Sí, Almansa, claro. y él también, de alguna manera, a lo mejor sí que sirvió para poneros en Sí, a contacto nosotros con nos otros ayudó mucho. artistas. Pero o en sea, que esas reuniones colaboró, que- fue de que- la mano un poco de... En esas reuniones que hacíamos, que además se trabajaba bastante, y ahí se establecía todo, no solamente las itinerancias, quién se proponía y se iba a hacer, sino también
Yo tengo notas todavía de cuántos ejemplares se hacía, cuál era el tipo de papel, porque claro, al principio cada uno, quiero decir, el tamaño, alguno se salió del tamaño o de Salvador Soria es, bueno, es un catálogo porque se empeñó y se hizo, pero se iba estableciendo todas las cuestiones prácticas de la gestión, el transporte, los seguros, los montajes, quiero decir, y de esto se que había encargaba mucho cada trabajo. sala. Sí. Eso En el lo hablábamos momento que, todos. por ejemplo, se patrocinó o comisarió José Luis Sánchez en el caso de Almansa, o Pues sea, en ese caso lo hicimos nosotros. José Luis porque Sánchez, eso fue Almansa hizo el catálogo, fue evolucionando. Almansa pasó el transporte y Sí, tineró sí, la claro. exposición por todas las Giraba salas, por o sea, todas toda la las salas, producción se sí. encargó Almansa. Es decir, a Villena, por ponerte un ejemplo, Igualmente. de José Luis Sánchez llegaron carteles, catálogos, invitaciones, Claro. la furgoneta y el autor. Claro, y el seguro, porque Pues eso llevaría claro, un seguro de claro. transportes. Luego ya en la sala cada uno tenía su seguro. Claro, En fin, eso. pero en el transporte ya se encargaba la ciudad que Sí, itineraba. Sí, y luego pues había acuerdos de esos que en la primera inauguración de cada producción, o sea, pues íbamos todos, quiero decir, para arropar. Sí. Y para luego conocer en al las artista siguientes también. inauguraciones, quien producía tenía la obligación de acompañar a su artista, que se le pedía que fuera en las siguientes Sí. inauguraciones, y el que podía se acercaba también, quiero decir, por dar... Eso ya fue evolucionando porque cada vez había más trabajo también y coincidían cosas que tenías en los municipios, ¿no? Bueno, pero o sea, siempre- todo es una serie de acuerdos que eso se hacía en todas esas reuniones de gestión. Sí. Claro, y luego, bueno, vosotros os apoyabais en plan de acompañar a los artistas. Claro, claro. Y los políticos acompañaban a los También, artistas. hombre, eso Algunas era veces sí, fundamental. algunas veces sí. Claro. Sí. Las inauguraciones, eso era... En las inauguraciones. Eso era una Porque cuestión quieras que no, este institucional. proyecto pionero en los 80 y que ahora mismo, como habéis empezado a comentar, que luego hablaremos más adelante, se puede copiar perfectamente, pero no se lleva a cabo con esta profundidad, digamos. Este proyecto, ¿qué significó para los pueblos? Porque incrementó de alguna manera el patrimonio artístico de cada municipio. Sí, hombre, claro. Esas obras quedaron ahí. Eso fue porque ahora mismo aquí tenemos Una obras oportunidad única. que comisarió, eso fue importante también, aparte de acercarlo a los ciudadanos, fue a nivel de ciudadanos, a nivel de instituciones, no sé, fue a acercar el mundo del arte o artistas contemporáneos del momento y dejar ahí creo- una huella y un... Por ejemplo, a nivel institucional, yo creo que Girarte, a todos los ayuntamientos, a la Diputación y tal, lo que aportó fue un gran prestigio. A Es esto me decir, un refería. gran reconocimiento de lo que podían hacer los ayuntamientos, en este caso. de lo que estaban haciendo, sí. Porque la Diputación, como ha dicho Pepe, podía hacer muchas más cosas, pero en ayuntamientos, y todo eso aportó una visibilidad de los ayuntamientos en artes plásticas, yo creo que como nunca, o sea, en general. Aquí en Almansa, desde luego, ¿no? No, en Villena también. Quiero No, decir aquí que fue eso- un proyecto Estrella Girarte, todos lo recordamos, Sí, claro. porque fue muy longevo y lo que significó en los años 90 aquí en Y una Cultura. presencia también en las inauguraciones con los artistas, que eso yo creo que a los ayuntamientos, a los representantes políticos, eso les funcionaba, que todo eso lo preparábamos nosotros en general. Porque... Y luego también hacía cada artista, hacía o se coordinaba, eso lo preparabais vosotros, o bien con ellos, actividades complementarias. O sea, aprovechar Cada que el sala, artista sí. está en la sala Es que para dependía- programar otra serie de actividades, ¿no? Dependía mucho del artista y de la sala, ¿no? No todo el mundo, por las razones que fueran, pues yo me acuerdo que José Luis tenía una facilidad de conectar con la gente que era una cosa solo escucharle, entonces, y él también se prestaba, pero no todo el mundo tenía las mismas condiciones a la hora de expresarse. Me acuerdo que Iturralde, pues, por ejemplo, era una persona más, a pesar de ser profesor de la Facultad de Bellas Artes, como más distante, una persona que explicaba menos su obra, dependía un poco también de las cualidades de artista. cada uno. No obstante, yo creo que sí, que lo que sí que hacemos la mayoría de los gestores era que si el artista no hacía esa actividad, nosotros sí que la asumíamos como propia. A la hora de... En torno a la obra Claro, que tenéis hacer ahí unas expuesta, sí que visitas guiadas, organizabais y programabais actividades Claro. para el pueblo. Claro. ¿no? Yo es que, por ejemplo, sí que recuerdo
cuando estuvo aquí, o Tineró, no sé, bueno, porque no lo patrocinó Almansa, Jim Beer, no lo comisarió La Almansa. Diputación de Albacete. La Diputación. Jim Beer sí que estuvo dando aquí una clase Unos de talleres, pintura unos arriba, en talleres, artes sí. plásticas. Yo me acuerdo de asistir y me acuerdo yo del momento ese, en el momento Sí, que estuvo aquí hicimos, Jim por Beer, ejemplo, sí que lo hizo, ¿eh? Mesas redondas, yo Y se recuerdo hacían, de sí, Cano Barrio, creo que si era conferencias y Vaquero, Sí. Vaquero y José Luis. Esto también dependía un poco del artista, ¿no? De Sí, que la quisiese sala, dar una pues depende, conferencia o de claro, la siempre sala, mucho, claro. porque lo que también era difícil es que, claro, vosotros estas exposiciones las teníais que combinar con la programación local. Claro. Sí, pero bueno, era tan sencillo como decir, bueno, cuando uno programa, porque una sala no se programa al mes, una sala de Es una programación anual. Anual mínimo, ¿no? Entonces lo que siempre sabías que tenías pues 2, 3 huecos para compartir. El resto pues era tu programación, pero siempre sabías que tenías que Sí, tener... sabías que en tal... Claro. ¿Y cuánto duraba la exposición de cada uno de estos artistas? Un mes, ¿no? Un mes, sí. Siempre la duración Más era o menos. similar Un en mes, 3 cada semanas, sala. depende, sí. Y cada sala elegía, depende del momento, de su localidad, Sí. cuándo podía tener más asistencia. No sé si me explico. Sí, Sí. sí. Por ejemplo, en verano, pues yo prefiero la primavera porque coincide en Villena con tal actividad, Sí o se yo prefiero sí el se podía, otoño, sí se o aquí podía, final sí. del verano porque es feria y a lo mejor hay más Las movimiento. reuniones más complicadas era la de la agenda. Yo creo que eso tuvo que ser complicado. Había que hacer una secuencia, es decir, por una exposición tenía que ir la otra. Claro, y tenían que ir tenían seguidas. Claro, y entonces, pues si aquí tocaba en febrero, aquí tenía que ser en marzo y allí... Tú hacías en verano Sí, también, hacías Claro. Altea, hacía Sí. también... Altea, verano. Y eso, teníamos momentos en los que, pues, por ejemplo, las casas de cultura en verano parece que Bajan. su actividad y nosotros al revés. En julio y agosto nos montábamos fiestas mucho más gordas, con lo cual entraba Claro, por bien eso por la este tipo. actividad Sí. de cada También hay veces, ciudad. pues lo decíamos, que si la exposición iba a estar parada los 2 meses de verano, pues si estaba en una de nuestras salas, pues se alargaba 2 meses, porque para tenerla almacenada, pues la podías mantener más tiempo. Y las reuniones de agenda eran las complicadas, las de encajar. Eso tendría que ser hacer un verdadero Tetris. Sí, la verdad que Porque sí. tenías que tener en cuenta los intereses de cada ciudad, la obra en la que estaba, Y encajarlas todas, porque encajarlas claro, y no es luego una sola. es la decir, obra que cedía el artista, pues poderla encajar seguida para que no Sí, sí, tuviese sí. meses Claro. parada la obra. Claro. Me refiero. O sea, que fue una actividad de mucha coordinación por parte de los gestores del momento, ¿no? claro. Y hacer una cosa así. Sí, pero bueno, ya poco a poco eso se iba ajustando. Y sí, iban habiendo también variaciones sobre el número de ejemplares y estas cosas. O sea que bueno, que eso sí. Y además, una de las cosas que sí que se hacía era, aparte, quien producía tenía que hacer, digamos, la difusión global de toda prensa nacional, el punto de las artes, en fin, todo lo que... O sea, ya no solamente a nivel local, No, sino todo. o sea, difundir esa Había a nivel nacional. a nivel nacional, Como que el entonces artista intentar se por lo menos encontraba en esta enviar sala. catálogos, folletos, o en fin, lo que fuera. Como los para que- envíos también a los centros de documentación se encargaban la sala que de alguna manera la comisaria, es decir, es un orgullo. Yo invito a quien se acerque al centro de documentación del Reina Sofía a ver los catálogos de Girarte. ¿no? ¿no? Claro que es. Y en el O sea, ahí viene a decir que fue un Pompidou, proyecto de Pompidou también. Sí. fue un proyecto muy Yo recuerdo importante en ir al aquella época. Pompidou, poner Requena y aparecer todos los catálogos de Girarte. Entonces se iba enviando y se... O sea, que sí, fue una obra claro. de difusión Luego se muy hacían grande también, catálogos y carteles y tal que se le daban también a los artistas para bueno, porque ellos distribuyeran, invitaran también las tarjetas, un poco que difundieran ellos entre amigos o entre conocidos o instituciones. Muchos de esos catálogos, como comentábamos, eran referentes de la obra del artista. Nosotros coincidimos en Gijón en una feria de teatro y vimos una exposición de Amadeo Babino y dijo, vamos a verla. Y entramos Pepe y yo allí y El catálogo. la persona allí y tal, pues, ¿están ustedes interesados? Mira, aquí hay un catálogo donde lo explica todo muy bien, ¿verdad? Y nos sacaron el catálogo. El catálogo vuestro. Y digo, sí, lo explica muy bien. Que era el Barjola, el Museo Barjola en Gijón. Una galería privada. Ah, una privada. Sí. Una galería privada. Sí, yo enviaba y además nos enviaban, a mí me enviaban de museos también, Claro.
meterían y te enviaban lo suyo también. O sea que ¿Y había un contacto además con otros museos en ese sentido. Tú les enviabas y ellos te enviaban, ¿no? O sea que Era muy interesante. la sí. difusión fue importantísima. Claro. De hecho, Sí. aún queda. Decís que aún quedan Sí, sí. catálogos de Girarte. Bueno, cualquiera que pone esto Girarte, si pone Girarte en en Google. salas, en tal. Sí. Bueno, aquí tenemos muchos catálogos de Girarte, Todos, muchos en principio, artistas. todos. El diseño de estos carteles, ¿quién lo hacía? Los De estos catálogos, cada ciudad. Colaboraba el artista Sí. seleccionaba fotografías. Fundamentalmente. Es decir, el artista te daba el bruto, es decir, cómo quería hacer. ¿Cómo lo quería hacer el Sí, catálogo? cómo quería hacer el catálogo y tú, bueno, pues ya si trabajabas con un diseñador o antes se trabajaba más directamente con la imprenta, pero sí, era el artista era el que decidía cómo quería. ¿Cómo? ¿Y sí. qué obra metía en el catálogo? Claro, Sí, claro, sí. 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 ¿Y qué obra cedía para girar también? Sí, También. hombre, claro. Sí, o por ejemplo, pues estaba muy encima de la obra, de cómo se reproduce. Yo tuve que repetir concretamente, porque, bueno, evidentemente la imprenta no cumplió y los negros parecían grises. Y el artista dijo, mi obra no puede ser tratada así. Claro. Claro. Y tuvimos que hacerla de nuevo, entera. O sea que el Sí, artista ellos- luego lo Sí, sí, revisaba claro, claro. y decía si ese Marcaba- catálogo estaba en condiciones y era de su gusto. Sí. mi Se diseño. marcaba el formato, tamaño, Sí, el formato para tal, que sea colección. pero todo lo demás había que acordarlo con los artistas. Quiero Sí, decir, sí. Los textos. Incluso muchas iban veces prologados. el diseño, en concreto, pues Ese se es de buscó Vaquero un Turcio, diseñador. ¿no? Esto es de Isidro De Parra. Isidro Parra. De Entonces Isidro se Parra que buscó tenemos aquí la obra. Un diseñador, se midieron los colores de la pintura para que luego coincidiera con la reproducción gráfica. O sea que Y ahí todo eso de había... alguna manera lo exigía el artista. Para Vamos que a ver, era un su respeto. obra, un respeto hacia era el respeto, artista. ¿me entiendes? Porque ellos ya llevaban muchos años Pero en está este claro, mundo y no se claro, podía ha sacar habido un de catálogo todos, con 4 fotografías Y entonces hechas se de cualquier contaba. manera. Por eso de la anécdota que decíamos, esta de Pepe Hernández, la impresión es microimpresión. La única imprenta que había en España que hacía esto estaba en Madrid, en Rivas, hacia Madrid concretamente. Y tuvimos que ir allí a imprimirlo porque nadie más hacía este tipo de calidad en la impresión. Porque el punto del offset es una décima parte del normal. Claro, te da unas calidades. Dices, un catálogo en blanco y negro, pues la impresión no, fue de la pues más eso cara. era a color, Claro. a color. Entonces, claro, que ellos te facilitaban su obra, ¿me entiendes? Sí, claro. Se- Tampoco- se fiaban de ti. Sí, se fiaban, ¿me claro, entiendes? Entonces, totalmente, pero vosotros tenéis que responder con el de alguna Claro. manera que decía que Yo- calidades quería Claro, tener en esa claro. obra. Yo lo único que Y era tenía un claro, y respeto. creo que todos, es que estuvieran satisfechos. Desde Claro. que empezabas a hablar con ellos hasta el final. Quiero decir, que estuvieran satisfechos, y yo creo que De eso sí lo colaborar. conseguimos todos. En cualquier caso, es como decía Pepe, esto se hizo por la generosidad Totalmente. de los artistas. Es decir, fueron ellos los que nos daban un artista, su obra se desnuda directamente con eso y darte su obra, su trabajo, es lo mejor que puede dar. Con lo cual, aparte de que no pagábamos, es que no lo podíamos pagar de ninguna manera más que tratarlos como nuestros invitados Excepcionales y con el máximo respeto posible Y- la obra y la representación de su obra. y no lo podías hacer de otra manera, porque claro, ellos te estaban regalando lo más profundo de su ser, cada uno de ellos. Es decir, que yo siempre lo planteo cuando los equipos que tenemos en las casas de cultura o en los departamentos de cultura de los ayuntamientos, siempre cuando viene un artista, no solo plástico, un músico, un actor, una compañía de teatro, un escritor, es tu invitado. Efectivamente. Incluso en el caso de que haya un contrato económico que tú le pagas el caché por actuar, eso es una cuestión necesaria. Para venir tienen que coger el tren y hay que pagar el billete y hay que comer y hay que Pagar el dormir alquiler, y hay que claro. vivir, y estas son condiciones necesarias de logística. Pero al final un artista se desnuda ante el público, ante su público, y da lo mejor que tiene, y eso no tiene precio. Eso no se paga ni con el caché, ni pagando la entrada, la entrada de un teatro, ni la entrada de un museo, ni nada. Eso no se paga, eso es impagable. Eso- Y la única manera es agradecerles eternamente
que quede una muestra. Yo creo que muchos de ellos actuaron a veces, por ejemplo, en el caso de José Luis Sánchez y otros, como representantes nuestros, en el sentido de que hablaban del circuito, defendían el circuito. Y entonces, o sea, que claro, lo apoyaban totalmente cuando, el circuito, oye, que me han llamado Canogar o tal, que yo fui con Flora, pues claro, es decir, tú tanteas, porque lo hizo la Diputación, Canogar, y yo recuerdo pues que Canogar llamó a José Luis, oye, José Luis, ¿tú has estado en esto? Hombre, tal, no te preocupes. Claro, cuando los artistas actúan así, después de haber tenido esa relación, pues claro, forman parte no solo del proyecto, íntimamente del proyecto, casi de la familia muchas veces. Claro, porque algunos de ellos se conocerían entre sí. Todos. Los de esta porque eran los artistas todos, contemporáneos del momento. Claro. Son lo que decíamos, básicamente dos líneas. Por un lado el informalismo de los 50 y 60 y el otro la nueva figuración de los 60 y 70. Con lo cual son dos tendencias de pues eso, los 20 años, 30 años de la historia de España, fundamentales, y ellos se conocían todos. Y entre ellos, en muchos casos, formaban equipos, lo que decíamos, Manolo Gois, Artur Heras y Rafael Mengol, era el grupo de la nueva figuración. Y claro, es que hacían exposiciones juntos, las galerías les demandaban para exponer los tres juntos, amigos. No, y el caso de los otros igual, igual. Arcadio, José Luis, toda esta gente, Canogar, formaban un grupo de artistas. Llevaban muchos años de trayectoria común. Era un proyecto más de ellos que nuestro, eran ellos los que empujaban. No, el vuestro fue un proyecto importantísimo. Desde luego. ¿Y esa relación con los artistas llegó a ser la relación más personal por parte de vuestra? ¿Qué relación establecíais con ellos? La verdad es que se hace una relación muy estrecha y que nunca se pierde. Es lo que decía, ellos aportan mucho de su ser y nosotros nos comportábamos como el mejor anfitrión posible, con lo cual existe un intercambio humano. Esa vinculación existía. Importante. Yo estuve esta semana en la Alcudia y lo primero que haces es, ¿cómo está Manolo? ¿Qué tal? Pues tiene una exposición, pues voy a verla. Y tal. Es decir, que es entrañable porque pues, Manolo fue el que abrió la puerta para que conociera a Rafael Mengol, para Artur Heras, es decir, que creas vinculación humana también y por supuesto enriquecedora. Es decir, que tener esta colección de amigos pues es una cosa que te llena. Esa colección de amigas de artistas del momento, que algunos de ellos ya no están, claro. Lo que he visto, algunos de ellos ya no están, otros siguen en nuestro todavía. En nuestro caso, con José Luis Sánchez nosotros lo tuvimos claro, porque claro, él nació aquí en Almansa. Fue el primero, que fue el primero que nosotros propusimos la segunda exposición, además, ¿no? La segunda o la tercera, sí, no me acuerdo, pero... Y entonces, claro, José Luis Sánchez era conocido nacional e internacionalmente, ¿me entiendes? Pero ya estaba en una posición, y claro, en la prensa local cuando había, pues se hablaba de José Luis Sánchez a veces, artista que había nacido en Almansa y tal, pero jamás había hecho ninguna exposición en Almansa, quiero decir, propia, porque había estado en Albacete, había estado tal, quiero decir, había una desconexión entre lo que era su pueblo, Almansa, y José Luis Sánchez. Entonces, Girarte lo que propició ese reencuentro entre el artista y su ciudad. Es decir, a partir de ahí, eso se puso en marcha. Luego hemos hecho una exposición antológica posteriormente y demás, pero ahí hubo mucha conexión y él nos ayudó muchísimo porque Farreras, todos son amigos de José Luis, y entonces él nos hacía los contactos. Y luego el primer contacto con ellos. Claro, y luego nosotros lo invitábamos. Es decir, nosotros invitábamos, pues cuando venía Joaquín Vaquero, pues claro, invitábamos a José Luis. De hecho, nosotros invitábamos a todos los nuestros, entre comillas, y a veces venían. Sí. Entonces, ahí se produjo esa conexión José Luis Sánchez, Almansa, que luego, bueno, pues vale, por ser reconocido almanseño ilustre, pero que cuando nosotros iniciamos, la conexión era
José Luis venía, comía con la familia y se iba, no había más, por ejemplo. O sea, que lo tuviste claro, Juan Luis. Que el Nosotros primero sí. que venía aquí era José Claro, Luis Sánchez. hombre, claro. Él Ahí. accedió y a partir de ese momento, pues todo lo que Sí, se o sea hizo que ha en habido Almansa con José muchos Luis tipos Sánchez, de conexiones. realmente, Y- toda su escultura que todavía está aquí, bueno, Sí, está bueno, luego se dio lugar a la colección que está, la colección de por José Luis ejemplo, Sánchez, que está sí. aquí, que la podemos disfrutar en Almansa, en distintos espacios Pero sí, públicos. yo creo que sí, que una conexión afectiva con... Pues en esa misma línea, la exposición de Anzo, que precisamente la comisarió Villena, cuando estaba Pepe de político y estaba Eva de técnico, pues con Anzo hablé yo con él tiempo anterior y le planteé el entrar en Girarte, él dijo que sí. Cuando ya planteamos que se iba a hacer la exposición, era Eva quien iba a llevarla, le llamé, él estaba en cama ya, y a los 2 meses murió y ya no pudo ser, pero el contacto había sido con su hija Amparo, y entonces meses después Amparo fue la que nos llamó, mi padre se había comprometido en hacer esa exposición y vamos a hacerla. Y tuvimos, pues eso, mucho tiempo que no estaba el artista, entonces tuvimos que ir a sus almacenes, sacar toda la obra, inventariarla de alguna manera para componernos una exposición, comisariar una exposición Con un artista fallecido, con un artista ya fallecido. porque ya se había Entonces, comprometido previamente. muchos viajes al almacén, revisar cada una de las piezas, muchas de ellas embaladas, desembalarlas, volverlas a embalar. Un trabajo muy guapo que hicimos Eva y yo, y que, claro, Anzo era de Utiel, con lo cual tenía cierta vinculación con Requena, pero en Utiel tampoco le habían hecho mucho caso, con lo cual el que le hiciéramos caso en Requena parecía que a él le apetecía. Y después de ese trabajo, pues los hijos montaron una fundación con la obra. La dotación fundacional de la fundación está ahora en el Museo de Arte Contemporáneo de Requena, y Amparo, la hija de Anzo, vive en Requena. Es decir, que se van cerrando la vinculación se va cerrando. las vinculaciones, claro. Es que son trabajos, pues eso, entrañables, que tienen la parte profesional, pero también la humana. La parte personal y humana, Sí. es lo que yo os decía. Si esa parte personal y humana existió con los artistas, que no Claro. fue una cosa fría. Veo que sí. O sea, que a muchos de ellos los traíais a cada uno de los municipios, a lo mejor pues por cercanía o porque eran de la zona de Valencia, de la zona de Alicante, de la zona de Madrid, amigos de uno, amigos de otro, Claro. de la misma línea artística, que todo eso de alguna manera sí que os facilitó un poco. Claro que lo facilita todo, de la complicidad, es decir, el que si ellos confían en ti y ven que se les ha tratado bien, ¿cómo nos van a recomendarlo a que vengan ellos mismos? Lo que nos decían, ¿no habéis pensado en Bento? ¿No habéis pensado ellos mismos nos iban proponiendo? El caso de Farreras, me acordaré siempre, que fue la exposición de aquí, de José Luis Sánchez, que él mismo dijo, hombre, Farreras podría ser, y después lo que hizo él fue atraer a Farreras a alguna exposición y vino a Girarte, porque, a ver, tú puedes tener una idea aproximada, pero todos los artistas en qué momento no los conoces. Yo, por ejemplo, para mí, en Girarte descubrí a Farreras y ya nunca más se me ha olvidado, ¿no? Porque me parece una obra impresionante. En mi caso, quiero contarlo porque es que es una historia triste y divertida a la vez. Bueno, yo con Arcadio había mantenido una relación más o menos pues cordial, pero es cierto que a partir de Girarte la cosa se incrementó muchísimo más y tengo que reconocer que ahí ya tenía un amigo, hasta el punto de que un día me llama y me dice, aquí las artes plásticas se están hundiendo, aquí no hay manera de no tenemos contacto con las poblaciones y tenemos que hacer algo. El tío se inventó, la lástima es que se murió después, casi en muy poco tiempo. Dijo, mira, me tienes que ayudar a montar una especie de colectivo que dinamice la cultura en Alicante y que haga que volvamos a los pueblos.
porque él era un enamorado de que la cultura estuviera... Se en los acercara. pueblos. Sí, y bueno, logró implicarnos ahí a, no sé, pues a 60, 70 personas. La pena fue que una vez se puso en marcha, que él puso a disposición obra suya para que empezara a girar por las poblaciones. La pena es que se murió pues 3, 4 meses más tarde y ya no se pudo, llevar a cabo, pero estos eran así. Es decir, estos se creían de verdad que el arte estaba al servicio de la población. No creían en las élites artísticas ni en el mundo del business del arte, sino estaban hechos de otra pasta. Sí. Porque eso que tú acabas de contar hubiese sido un girarte. Claro. En la provincia de Alicante, totalmente. Ver, hoy día ellos dejaban la obra a voluntad, es decir, no era una condición que pusiéramos. De hecho, hay sitios en los que nos dejaron obra y hay que respetarlo. Pero no tenían ninguna necesidad de dejar en Villena como dejó Iturralde su obra, o como dejó Arcadio, o como dejaba Emilio Parrama de Gavino. Es decir, que, o Vaquero, ¿no? Es decir, esa fue su manera de agradecer algo del que nosotros estábamos agradecidos, en realidad, ¿no? Claro. ¿Bien? Y aquí la podemos ver, ¿no? Esto es girarte. Todas estas obras que tenemos aquí ahora mismo es girarte. Sí, aparte del prestigio. El prestigio. El patrimonio artístico. El patrimonio artístico que quedó en Almansa, claro. Evidentemente. En Almansa, igual que en Requena, que en Villena, De que un en todos los nivel que bastante participaste. alto. Porque era una obra... Y otra cosa que os quería preguntar, ¿esta obra se podía vender? Sí, Sí. en algunos casos sí. ¿Se adquiría? Hombre, vamos a ver, Joaquín Vaquero, si alguien, no había lista de precios, ¿no? Pero si Bueno, alguien, no era la exposición claro. A ver, con la lista, yo pero incluso si lo algún coleccionista, algún capítulo Sí. de arte, alguien la quería adquirir, ¿se podía hacer? Sí, sin problema. Sí, nosotros hemos comprado. No, y de hecho, si alguien venía, nosotros, o por lo menos lo seguimos haciendo así, nos limitamos a decir, este es el teléfono de la persona con la que te vas a poner en contacto. Nosotros somos Evidentemente, galerías de en la arte. transacción, Nos metíamos económica no, pero en poner en contacto. Pero, por sí. Pero el ejemplo, poder lo poner- del múltiple de José Luis, hablamos con él porque era una opción, decir, bueno, pues claro, ¿quién va a comprar una escultura? Pero está muy recuerdo que hablamos y él dijo, oye, pues un múltiple. Entonces un múltiple a un precio asequible, por decirlo así, se ofrecía en el circuito. Y decir, oye, pues está esto, si a alguien le interesa, esto vale tanto. ¿Qué es lo que se hace? Pues le haces un ingreso al artista Sí. y él pues, manda. luego Te te vendía. trae la escultura y te la queda. Y entonces pues se vendía. O obra gráfica también, de Alcaín o Que de... esa es la mía, es la mía, que me la ha quitado de Es verdad que sí. Esa es Es que tuya. yo creo que compramos casi todo. Pero bueno, aparte de comprarla vosotros, público, y o público. algunos público que accedía a las Sí, salas, sí, en claro. cada una de las localidades también se podía encaprichar Sí. o acceder a cualquiera de las obras sí, que tuviesen sí. un precio asequible, claro, porque pero me imagino yo creo que también- que estas obras tenían un precio. Claro, y acompañaba muchas de las exposiciones con obra gráfica, con grabados. Yo también tengo de Hernández. Hernández, en Requena se vendió mucha obra porque son Porque estaba a un grabados. precio muy asequible. Sí, Claro. sí. Además a un precio asequible, porque Sí. tampoco lo pusieron a Y de su Alfredo precio. también, estaba muy bien y claro, sí, se podía. Claro que es que son obras que el resto, por ejemplo, pues ya son otros precios. Claro. Pero bueno, eso es cuestión de que se ponían en contacto con los artistas, claro. ¿Y participasteis o habéis participado después de girarte? Que por ejemplo, vosotros estáis en activo, Juan Luis ya está jubilado, pero aún no más tuvisteis muchos años con esa coordinación. ¿En otras rotaciones de arte? Ha habido otros proyectos de intercambio de algunas exposiciones, es decir, fundamentalmente alguna producción externa, es decir, alguna galería o alguna empresa de gestión de exposiciones Alguna. que se hiciera alguna producción concreta y que eso la llevaran a 10 pueblos porque la producción estaba cerrada y con todo el material, toda la producción hecha, con lo cual era fácil circuitarla, que cada uno pusiera un poquito de dinero y que llegara. Más que fruto de la colaboración de las casas, por el arte de una empresa que
que cobra por todo ese trabajo hecho y luego te lleva el paquete todo acabado, como IKEA, ¿vale? Te lo monta. No, yo sí, lo que comentaba el proyecto del Art Nostre, que este año está bien, ese es bienal y que está en el que estamos ahora, creo que son 7 municipios, uno de 400 hasta Alcoy, que tiene 80.000. Y bueno, que tiene otro objetivo, porque no es exposición individual, sino es convocatoria abierta pública para los artistas. No hay tanto de contacto, también te diría, es decir, ese nivel de coordinación yo no lo he vuelto a tener, y mira que soy un defensor de las redes hasta el cansancio, pero el nivel de coordinación que tuvo este proyecto no lo he vuelto a No se ha vuelto a repetir, no. porque tú estás hablando de una rotación, se podría decir similar a Girarte, pero se limita a la provincia de Alicante. Se limita a la provincia de Alicante y luego tiene un hándicap, que en el cerebro de la operación estamos 5 y gestores culturales públicos 2, el resto son artistas, profesores de la escuela de diseño, sí, que les interesa esto, pero no es el trabajo en la mayoría de los casos de las poblaciones, cuándo hay que poner, cuál es la fecha que me toca y ya está, ¿no? Sí. Curiosamente el resto Nada más. más, no hay ese nivel de preocuparse. Por ejemplo, la persona que ha ganado esta bienal a mí me parece interesantísima, y es decir, creo que hay que seguir y que habría que conseguir que hiciera más cosas. Pues lo defendemos todos, porque el resto lo único que quieren es llenar la agenda, que eso es lo triste. Eso es una pena. Eso es lo triste. Vosotros era otra idea, Sí, era otra forma de trabajar, erais gestores claro. todos. Y porque una exposición como esa te aporta una información sobre gente joven que está haciendo cosas que no la tendrías de otra manera. Claro. Es decir, el concepto de llenar por llenar está invadiendo la gestión cultural y son una verdadera pena, desde luego. Y después de todos estos años de experiencias, de Girarte, que fue como proyecto estrella y todos lo veis como algo que fue mucha coordinación entre municipios, entre gestores culturales, porque ahora, ¿pensáis que esto se podría hacer en la actualidad? Daos cuenta que participabais 3 provincias distintas, de 3 comunidades distintas. Pues, de 2 comunidades ojalá, distintas. Pues tendríamos que contratar a un buen abogado. Así de sencillo. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que con un buen abogado que conozca muy bien la administración podría encontrar la fórmula para que esto se hiciera, no sé, mediante asociación de municipios, sobre alguna manera legal, pero lo que no podríamos estar haciendo, lo mataría si lo hiciéramos pegándonos coscorrones todos los días contra esto. Sabéis que la administración española desconfía, por defecto, desconfía de todo lo que se hace. Es decir, eso de que somos presuntamente culpables siempre. Sí. Es muy complicado, porque cuando tú dices voy a hacer algo que está fuera de lo que normalmente se hace, ya piensan que te vas a llevar pasta. Y eso es una tristeza. Eso es una pena. Es una tristeza, sí. Pero Porque Toda la ley desde de entonces, desde hace 30 contratación o 40 años, porque Girarte empezó en el 93, fue un proyecto muy longevo porque duró hasta el 2011. claro. Sí. O sea, ahí hubo mucha coordinación, mucha buena voluntad, mucho contacto, y ahora, pues actualmente, bueno, la sociedad evoluciona, las instituciones han evolucionado, pero entonces, por ejemplo, gestor cultural, no existía carrera de gestor cultural. Erais gente con conocimiento, autodidactas, con conocimiento en humanidades, Y con muchas ganas de carreras aprender. de artes plásticas, con carreras relacionadas con el arte, Pero o Pilar, con humanidades. Pilar, lo pero- hemos dicho al principio, el gestor cultural se está sacando el carnet de conducir desde el primer día que trabaja hasta el día que se jubila, sino que lo diga aquí, Juan. Sí, pero vosotros, claro. entonces no existía, ahora ya está máster de gestión cultural, entonces no existía. Vosotros hacíais cursos y cursos, como bien decía Pepe. Cientos de cursos. Y cientos de cursos, yo también he hecho porque llevo muchos años trabajando en cultura, muchos cursos. Todavía me Pero acuerdo ¿cómo se os llamaba? los que se íbamos a Vitoria, más que gestores, aquello. en estos cursos se llama animadores socioculturales. Yo me acuerdo de la A expresión. mí me han llamado de todo. Pero ¿no recordáis esa expresión? Sí, sí, que erais claro. animadores Por ahí socioculturales. empezamos todos. Entonces, creo que ahora la figura, teniendo más formación, que se podía tener entonces, más formación académica, porque es una formación más reglada, entonces picoteabais o formabais de todo,
Ahora hay una formación más reglada, existe, como he dicho, un máster incluso. Sí. ¿La figura del gestor cultural no veis que está como más cuestionada? Sí, claro. Es decir, hay una intención clara de que pasemos a la intrascendencia, ¿no? Yo creo que se ve. Porque la gestión cultural, primero, creo que los gestores culturales nos lo tenemos que creer, eso es fundamental. Luego hay una cosa que yo siempre digo, la primera vez que fui a un curso de mediación dije, pero bueno, ¿por qué hemos dejado de llamarnos animadores socioculturales? Entre la mediación, que ahora está de moda, y la animación sociocultural solo hay solo una diferencia, el tiempo que ha transcurrido, que al final es lo mismo. Sí. Y las ganas de determinados sectores de apropiarse del trabajo de la gestión cultural, pero en lo bonito, no en lo que tiene que ver con la intervención social, con el trabajo en red, pero en lo bonito. A quien no le gusta contratar teatro y a quien no le gusta contratar a famosos y llevárselos a un sitio y llevárselos a otro. Pero eso no es la gestión cultural. Claro. Pero es que eso no es gestión cultural. Pero para eso... O sea, ponerte al lado de tal para una... Para eso contratan a mucha gente en los ayuntamientos, no nos olvidemos. Por eso, porque también veis que la relación con las instituciones, por ejemplo, por parte de los gestores culturales ahora mismo, sí que ha cambiado. Claro. El papel o el reconocimiento del gestor cultural está como más cuestionado. ¿No ves que puede existir en municipios? ¿Vosotros creéis que ahora mismo existen algunos municipios, o bien más generalizado, menos generalizado, la incursión esa de poder programar cualquier persona, cualquier concejal, cualquier político que pueda entrar a programar o a definir el trabajo que sería el trabajo realmente de un gestor cultural? Hay menos implicación, yo creo, de la clase política, es decir, menos ideas claras, porque en realidad cuando tú echas mano de algo, dices programa cultural de cualquier partido, ¿qué programa cultural? Es decir, en general no hay, y menos cuando se intenta concretar. Es decir, si desde la gestión cultural intervinieras en un ayuntamiento y te pidieran un proyecto, un programa cultural, eso sería un tocho, quiero decir, que es lo que está hablando Bebe. Quiero decir, no es cuestión de que tú contrates, sino de la gestión cultural. Lo que pretende es actuar en una sociedad local o en el entorno, el territorio que corresponda, y entonces todo lo que estás haciendo tiene una intención positiva para esa población, para el desarrollo. Quiero decir, en definitiva, lo que estás planteando es que lo primero que quieres es poner en marcha procedimientos, es decir, sí, algo que vaya generando cambios por la participación en todos esos procesos que se inician, ¿no? Son pequeños empujones que ponen en marcha una serie de elementos. Eso, que en aquella época, poco a poco, desde la animación o desde como quisieran llamarla, nosotros lo teníamos claro en universidades populares y en muchos entornos y en todos los cursos que íbamos, ¿me entiendes? Eso prácticamente ha desaparecido. Ahora con que alguien rellene la programación, con que alguien contrate a no sé quién, con que alguien no sé qué, quiero decir, todo ese trasfondo teórico, por decirlo así, es que parece que ni existe, no lo sé, o por lo menos no se habla. ¿Quién era aquel que, en uno de esos cursos que hemos coincidido en tantos, que hablaba de que la gestión cultural ya era un concepto caducado y que lo nuevo ya era la ingeniería social, que éramos ingenieros sociales? Yo recuerdo que entonces nos pareció una cosa así un poco rara, pero en este momento realmente ahonda en esta cuestión de que realmente lo que nosotros hacemos son gestionar procesos sociales, es decir, conseguir que la sociedad evolucione y cambie. Y eso ahora que parece que nos dedicamos solo al ocio y tiempo libre. Lo que pasa es que es muy preocupante porque me está viniendo a la cabeza
Es decir, incluso esas áreas que ahora han cogido tanta importancia y que era necesario que estuvieran, me refiero a bienestar social, a igualdad, al final se están convirtiendo también en agencias de contratación. Es decir, no sé más qué hacer que me venden una obra de teatro que parece que habla de mujeres, y entonces la contrato y ya cumplo con el 8 de marzo y aquí en este municipio se promociona la igualdad. Eso no hay gestor cultural que se lo crea medianamente serio. Y lo mismo hablo con la violencia en las aulas y lo mismo hablo con montones de problemáticas que se trabajan de una manera tan superficial como para cumplir el expediente. Eso no tiene razón de ser, no tiene razón de ser, porque si tú realmente quieres que la cultura te sirva como vehículo para que tu proyecto funcione, lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer mediante un proyecto, trabajar a medio y largo plazo, marca temas, lo que hacemos todos los días, y no vamos a poner aquí a explicar el método otra vez. Pero estamos en un mundo que se lo quiere cosas como el Nescafé, que sea soluble, es decir, que funcione de manera instantánea. Y que la inmediatez, el día de tal, el día de tal. Pero que los proyectos así, trabajados, elaborados, como que es un cambio a largo plazo, eso ahora yo creo que no se lleva a cabo tanto, no se puede llevar a cabo. Cuesta mucho llevarlo porque lo de ahora prima más la inmediatez, el tal, el claro, tal. ¿Qué me interesa? O sea, que puede interesar a la institución, a algún político en el momento, pues me interesa esto, que es lo que decíamos, si le cuestiona muchas veces al técnico, puede pasar, ¿no? Claro, pero es que a un monologuista lo contrata cualquiera, no hace falta ser concejal ni siquiera para saber contratar a un monologuista, que es a lo que nos están llevando. Es decir, generar público de teatro y generar conciencia crítica y generar transformación social, eso es una cuestión más seria. Pero monologuistas, que es a lo que nos llevan a gente de los medios de comunicación y de las redes sociales, y que nuestra responsabilidad con la cultura acaba cuando cerramos el teatro, claro, evidentemente, por eso se nos cuestiona. Claro, pero porque esa transformación social, que era lo que se creían a lo mejor, más bien la clase política en los 80, que era el llevarlo a los pueblos, en que hubiera una transformación, en que hubiese un cambio, que se generasen cambios, que se generase la participación social, que la gente se educara. Que fuera autocrítica, que un poco... fuese más crítica, crear un público crítico, acercar, como vosotros hicisteis con Girarte, que fue un proyecto modelo, acercar esa cultura... La muerte de Girarte fue precisamente en ese momento. Eso se iba a preguntar. ¿Por qué crees que murió Girarte? Y es precisamente por ese motivo, por ese cambio de paradigma. Es decir, Girarte, como decía antes, nace de la ilusión del principio de los 90 y muere después de la crisis de 2007, 2011. 2008 hasta 2011, 12 muere. Y muere ahí, no por falta de presupuesto, que también, porque la crisis nos pegó unos palos importantes, pero bueno, luego de otras maneras se han ido recuperando, pero hay un cambio de paradigma ahí en la crisis, y es que la cultura es prescindible. Lo primero que se cortó, yo me recuerdo a mi alcalde que me decía, yo soy un enamorado de la cultura, esto para mí es lo más de lo más, pero antes que nada es lo primero a cortar, con lo cual nos dejado a cero, estando enamorado, pero... Mucho amor, pero poca aportación económica. Y entonces fuimos prescindibles, y eso ya no era importante, no era necesario, y luego el cambio de que nos dedicamos al ocio y tiempo libre. Y entonces la cultura es ocio y tiempo libre y compite con la televisión basura más cutre, y compite con el deporte, de salir a correr, que está bien, y compite con las partidas de chamelo. Es que eso es ocio, el ocio es jugar al solitario. Claro, nosotros no hacemos esas cosas, no nos dedicamos a gestionar concursos de chamelo, ni de parchís, esas cosas no las... Pero la sociedad lo ha asumido así. Y claro, pues es insalvable, es una situación que
que no tiene valor. Esto ahora mismo a lo mejor no se daría es el un mismo esfuerzo valor. tan grande que no se valora. Bueno, un esfuerzo grande por el respeto que entonces había hacia los gestores culturales, se creía más en vosotros, por parte de los municipios a lo mejor. Ese apoyo político, os dejaban desarrollar. ¿Teníais más libertad para desarrollar, creéis? Porque si hubieseis tenido mucha cortapisa en ese momento, ¿podríais haber llevado a cabo este proyecto? No. Lo que pasa es que también es cierto que vivimos, por eso estamos en esta crisis porque vivimos momentos muy desiguales, es decir, hay que decirlo como se llama, es decir, el nivel de nuestros políticos es muy bajo, es decir, el nivel cultural de nuestros políticos es muy bajo. Hagamos la prueba. Miren, si alguien de nuestros políticos reconoce a más de 3 de los artistas que están aquí. Habría que preguntarles. Seguramente no. Y no es solo tener dinero, sino es ponerle ganas, poner personal, poner recursos. Yo no puedo quejarme. Creérselo. No vengo aquí a hacer propaganda de lo mío, porque no es verdad, ni muchísimo menos. Y no me puedo quejar en lo que tiene que ver con los recursos, pero me tengo que quejar en lo que tiene que ver con la apreciación y el apoyo. Con la que evolución. es fundamental. ¿Cómo lo veis ahora, Claro, evidentemente? Pero aparte, bueno, nosotros hemos tenido concejales que sí reconocerían, Sí. pero luego falta la otra parte contratante, que es la intención y las ganas. Claro, Que tú puedes reconocer, pero si estás en otros planteamientos, pues Sí. se cercena todo. Exactamente. O se cambia al mecanismo de lo interesante, quiero decir, la gente que pueda venir a ver estas exposiciones o tal, quiero decir, ese paradigma también ha trasladado, no solamente ha quitado la importancia en los procesos y en la intención, en el cambio social, a mejor y demás, sino que se ha trasladado a puros elementos electorales, quiero decir. Es la cultura del que quién me va a votar, quiero decir. Si yo tengo contento a según qué grupo, claro, entonces me interesa que estén estos y tú te apartas. Quiero decir, pues claro, ¿cuánta gente, cuánto público de artes plásticas? Público formado, que se va formando, o igual que en teatro, quiero decir, ¿cuánto público desarrollado, autocrítico y que le interesa esto hay en comparación con otros colectivos o algo así? Entonces, claro, si ese parámetro de medir, entre comillas, la cultura se traslada del desarrollo personal o lo que quieres positivo para tu ciudad a quién son los que me van a votar, que yo creo que muchas veces ocurre, pues ahí ya termina. Pero Juan Luis, yo creo que Girarte es un ejemplo, y algunos hay más, de que cuando se trabaja en una línea, se trabaja serio, está claro, el público va haciendo así. Correcto. Claro, va llegando, claro. es decir, Totalmente de acuerdo. Decir, porque no son ni más catetos ni menos catetos los de antes que los de ahora, sino simplemente que se ha ido alejando de la... Claro. Es decir, si está en debate el papel de los centros culturales, es decir, si hay municipios que cierran casas de cultura, ¿por qué? Pues porque no saben qué hacer con ellas. Qué grave decirlo así. ¿Habéis oído que se cierra algún polideportivo? Y yo no quiero parecer amigo del deporte, pero hay que ejercer comparaciones de dónde ponemos la energía y los recursos. Es decir, y hay casas de cultura vacías, sin contenido. ¿Y es porque el gestor cultural lo está haciendo mal? No creo. No creo, porque hay muchos gestores que han demostrado, con muchos ejemplos que han sido excelentes profesionales hasta que se hace. Y las casas de cultura se convierten en especies de tanatorios allí, salas de reuniones, de asociaciones. Y luego no se abandona la disciplina de seguir metiéndole dinero a los que no le necesitan. Es decir, a mí me parece muy respetable el trabajo y creo que hay que seguir haciendo trabajo en el que gente mediática venga, porque sí que es cierto que eso puede ayudar a que la gente se sensibilice con la cultura, pero siempre que haya detrás algo más, no simplemente llega el famoso, se hace la foto, hace la obra de teatro y se larga. Es decir, eso no era lo que pretendía o lo que pretende un proyecto serio. Es decir, hay más detrás de todo eso. Y sin embargo, nuestra clase política y la sociedad se conforma con
¿Cuánto cobran? Tanto, que lo hagan, que se vayan y mañana otro igual. Y que llenemos la sala. Sí. Eso yo creo que de cara al Esa es político otra es cosa. muy importante. Más que la calidad de la obra en sí o tal, que se llene la sala. Los Cuando hay una públicos, cosa- ¿no cuando hay creéis que una es cosa- así? Hay una cosa que me parece fundamental y que no estamos aprovechando. Mira, nuestra generación, la generación que está a punto de jubilarse, que se ha jubilado, hemos sido los grandes consumidores de cultura. La primera generación de los maestros de la democracia, toda esa gente somos los grandes consumidores de la cultura. ¿Qué estamos haciendo para que sigan consumiendo? ¿Qué estamos haciendo para que vengan a nuestras casas de cultura? Que sirvan a la vez de muro y de parapeto para decir, aquí se hace política cultural y educativa, no se hacen ocio y tiempo libre, que tiene que haber también. Es decir, yo creo que también tenemos que reflexionar sobre si ese público es el que nos ha ayudado y ha sido el gran consumidor, es que ha dejado de consumir. Llamarlo. A lo mejor estamos solo intentando llegar a los de los WhatsApp, y a los de los WhatsApp hay que llegar, pero hay que llegar a otros, ¿no? Porque esos tienen dinero y tiempo. A lo mejor tenemos que pensar por ahí, ¿no? Bueno, vosotros aún estáis en activo. Aún estáis en activo, aún tenéis esa idea, aún seguís aprendiendo, pero vosotros os ilusionaríais que un proyecto como Girarte se llevase a cabo ahora. Sin duda. Hombre, ¿Y estaríais dispuestos a Hombre, si vender este funcionara, proyecto? sería para ir a observarlo, ¿eh? Exactamente. Sí. O sea, servir como para aconsejar, ya que lo pusisteis en un momento, bueno, en Sí. el que había mucha ilusión, apoyo, mucha buena voluntad, muchas ganas de hacer. Hombre, yo creo que puede ser de referencia, pero si hubiera Referencia. un proyecto así, Sí. en un momento como es este, diferente, nuevo, deberían de haber ideas y acciones y tal nuevas. Quiero Sí, decir, que claro. sería interesante ir y ver también si se pone en marcha como... porque, Hombre, pero claro, hay siempre se otras puede tener como circunstancias. idea, porque fue un gran proyecto. Un proyecto muy innovador entonces, pero que a vosotros mismos habéis puesto en duda que se pudiese llevar a cabo. Sí, pues nada. Por todos los inconvenientes que puede haber de nivel de instituciones, Ojalá. de evolución social. Por eso digo, si os ilusionaría que esto se hiciera, Claro. vosotros serviríais, o sea, o ayudaríais desde vuestra experiencia y tal, a que esto se acercara, Perfectamente. se llevara a cabo en provincias, incluso provincias distintas, incluso comunidades distintas. Porque al fin y al cabo la Generalitat, la Diputación de Albacete participaron en comunidades distintas. Bueno, pues, ¿qué más nos queréis aportar sobre esto? Vosotros que sois tres puertas abiertas para hablar de gestión cultural con toda vuestra experiencia, ¿queréis aportar alguna cosa más sobre Girarte, sobre catálogos, sobre artistas? Porque participaron 26 artistas, creo que fue, en las 26. 5 fases que hubo. Casi 138 exposiciones, creo que fueron. Que fue longevo y productivo. 138. O sea, hubo mucha posibilidad de que esos públicos de las distintas salas pudieran visionar. Hombre, exposiciones. de hecho, por ejemplo, en Almansa hay muchas más personas participantes en cursos, por ejemplo, de artes plásticas, fotografía, del entorno visual, quiero decir, hay muchísima más gente durante muchos años, hay muchos más aficionados a la pintura, hay muchos más pintores y demás, quiero decir que hay un contexto muy interesante, quiero decir que hay mucho más de que cuando empezamos. Claro. Entonces eso es, pues eso es un capital, por decirlo así también. Sí, sí, sí. Eso tuvo que tener esperanza hay. Eso tuvo un germen de alguna manera. Esperanza o sea, hay. esta sala de exposiciones. Sí, desde que empezó con bueno, aquí Girarte terminamos en el teniendo 93 5 salas. hasta el 2011, pues aquí hubo mucha exposición. Aparte de Girarte, que podía ser la estrella del momento por todo lo que supuso en sí, aquí Sí. se exponía, aquí se ha dado artes plásticas, se sigue dando. Hay muchos cursos, hay asociaciones de pintores. Ha habido gente que se ha formado en artes plásticas, pintores locales Sí, sí, sí. de calidad, o sea que ese germen tuvo que tener algo en los 80, ¿no? Bueno, pues ¿queréis participar, comunicar, decir alguna cosa más? Yo, en primer lugar, lo que quiero agradecer personalmente es que sentir que Girarte en una población como esta sigue vivo de una manera o de otra, lo cual me enorgullece mucho y me hace sentirme muy... Siempre he querido a esta ciudad mucho y a esta Universidad Popular
mucho, le tengo mucho cariño, pero que siga esa ebullición y ese sentir Girarte me parece envidiable. Y luego pues sí que me gustaría desde aquí, si nos escucha algún gestor o alguna gestora cultural que esté en activo, que piense dedicarse a esto, decirle que no desfallezcan, que hay mucho por hacer, que aunque la administración se lo ponga difícil, que trabajen bajo el radar, pero que sigan trabajando y peleando, ¿no? Haciendo política cultural. Claro. ¿Verdad que sí? Acercar el arte a las ciudades, como en este caso hicisteis vosotros, ¿no? Sí, bueno, aquí Girarte, yo llevo muchos años trabajando en cultura, Juan Luis lo sabe, fue mi jefe 36 años, y aún estoy en activo, y Girarte siempre se consideró como yo lo recuerdo cuando venían aquí, las reuniones que manteníais y demás, cuando se abría la sala de exposiciones para una exposición de Girarte, lo consideramos el proyecto estrella de los 90, por todo lo que supuso para Almansa, para acercarlo a los públicos, para abrir espacios que pudiesen venir otros de coordinación entre vosotras, entre vuestras provincias. Entonces siempre es un recuerdo que ha quedado aquí como Girarte, y yo creo que todos los trabajadores de cultura, incluso mucha gente de Almansa que no han sido trabajadores de cultura y se han acercado, incluso políticos, recuerdan Girarte, como tú decías, como un proyecto modelo, que yo creo que se puede llevar a cabo todavía, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más, muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que habéis aportado, por todo lo que nos habéis podido enseñar, por todo lo que habéis podido recordar de Girarte y por pensar que Girarte es un proyecto que ahora mismo se puede llevar a cabo. Siempre hay que continuar. Siempre hay que continuar. Vosotros, de hecho, todavía estáis en activo, aún estáis ahí, pero de todas formas apoyaríais y os ilusionaría de alguna manera que esto continuara a nivel provincial o de provincias, ¿verdad? Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, a vosotros. A vosotros y a vosotras.